Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y por los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que seas tú hablándonos. Sé tú usándome a pesar de mí para exponer tu palabra como debo hacerlo, y sé tú obrando en cada corazón presente en esta hora. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Una de las verdades que más moldean mi servicio a Dios es la realidad de que el Evangelio no es solo para los incrédulos. El Evangelio también es un mensaje para los evangélicos. No importa si ya venimos a la iglesia, no importa si decimos que somos cristianos, no importa si servimos en una iglesia, no importa si otros nos conocen como cristianos, todos necesitamos seguir escuchando la buena noticia de lo que Cristo hizo por nosotros, de lo que Él logró con su vida, con su muerte y con su resurrección. Y puedo pensar en al menos dos razones para esto. En primer lugar, necesitamos seguir escuchando el Evangelio porque es posible creer que eres creyente porque has venido a la iglesia y servido incluso durante años, cuando en realidad no lo eres. Lo sé por las advertencias, las muchas advertencias que hay en la Biblia sobre la fe que es falsa, pero también lo sé por mi propia experiencia. Por mucho tiempo yo supuse que era creyente cuando en realidad no lo era. Yo hablaba como cristiano, yo hacía algunas cosas de cristiano, otros me conocían como cristiano, pero yo no había creído en verdad el Evangelio, yo no lo entendía. Es posible creer que eres creyente cuando en realidad no lo eres, cuando tu comprensión del Evangelio no es bíblica. Y déjame decirte algo sobre esa condición. Los cristianos nominales son las personas más miserables en todo el mundo. Y lo sé porque, de nuevo, yo estuve allí. ¿Y por qué son las personas más miserables en todo el mundo? Porque conocen de Dios lo necesario para saber que deben obedecerle y vivir en piedad, pero no lo suficiente como para vivir con asombro y con gozo, que te mueva a esa vida de obediencia a la que Dios te llama, que te mueva a vivir con la gratitud y la libertad de saber que eres perdonado y amado. Y además, cuando tú miras que gran parte del movimiento evangélico en el mundo está marcado por tantas falsas doctrinas que niegan la Trinidad o que promueven una prosperidad en términos que la Biblia no dice, tú te das cuenta de que definitivamente los evangélicos necesitamos recordar el Evangelio. Esa es una primera razón. Es evidente que muchos evangélicos no conocen el Evangelio. Pero en segundo lugar, hay otra razón que tampoco podemos ignorar. Y es que necesitamos seguir escuchando el Evangelio porque los cristianos nunca nos graduamos del Evangelio. Nunca hay un punto en el que tú digas, ya conozco el Evangelio a profundidad, ya no necesito saber más del Evangelio, ya superé mi necesidad de recordar quién es Jesús y lo que hizo. Ya soy un experto que entiende a profundidad lo que la Biblia dice sobre mí, lo que la Biblia dice sobre Dios y sobre cómo Él me salvó. Nunca llegamos a un punto en el que podemos decir eso. El pastor y autor Timothy Keller, él partió hace poco a la presencia del Señor, y uno de los énfasis que él hacía mucho en sus libros y en sus prédicas es que el Evangelio no es el ABC de la vida cristiana, que luego tú aprendes y luego pasas a otros temas más importantes si quieres crecer.
El Evangelio es el A a la Z. Todo en la vida cristiana depende del Evangelio. Piensa por un momento en eso. Cuando el apóstol Pablo quiso enseñarle humildad a la iglesia en Filipos, ¿qué es lo que hace? Les recuerda el Evangelio en Filipenses capítulo 2. Cuando quiso motivar a los corintios a ser generosos con los pobres, ¿qué hizo? Les recordó el Evangelio en 2 Corintios capítulo 8. Cómo Cristo, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros. Cuando quiso enseñar a los esposos a amar a sus esposas, ¿qué les dijo Pablo? Les recordó el Evangelio en Efesios capítulo 5. Y cuando quiso alentar a Timoteo a ser valiente y compartir el Evangelio sin temor a las personas, ¿qué le dijo? Les recordó el Evangelio en 2 Timoteo capítulo 1. Y podemos dar muchos ejemplos más, pero ya entiendes el punto. Necesitamos recordar el Evangelio para ser alentados a la santidad y para ser alentados a amar a Dios. Lo que más necesitamos no es que nos digan, tú puedes vivir en obediencia, o tú debes hacer esto y debes hacer aquello. Por supuesto que es importante hablar de lo que la Biblia demanda de nosotros, de lo que Dios demanda de nosotros. Pero lo que más necesitamos es que nos digan lo que Cristo ya hizo por nosotros. Es importante saber lo que debes hacer, pero lo que más básico, lo más importante que necesitas es saber primero lo que Cristo hizo por ti. Porque la vida cristiana no se trata de nuestras obras, se trata de la obra de Cristo. El Evangelio se trata de Dios y de lo que Él hizo para salvar a pecadores. Necesitamos recordar esto porque somos olvidadizos. Y porque la gracia de Dios es infinitamente más motivadora de lo que la ley jamás podrá hacerlo. Por eso Pablo siempre estaba asombrado del Evangelio, siempre estaba asombrado y siempre hablaba del Evangelio en todas sus cartas. Y por eso no es de extrañar que la exposición más larga y detallada del Evangelio la escribió a gente que ya creía el Evangelio. Le escribió a la iglesia en Roma, una iglesia que, por cierto, tenía una fe que se estaba dando a conocer en todo el mundo, dice Pablo en Romanos capítulo 1. Una iglesia como ustedes, como esta iglesia, una iglesia que ya conocía el Evangelio, que ya atesoraba el Evangelio y que ya se estaba dando a conocer en el mundo porque atesoraba el Evangelio. Pablo les explica el Evangelio a esa iglesia. Pablo no duda en escribirles el Evangelio porque los evangélicos necesitamos siempre recordar el Evangelio. Y en el texto de esta mañana tenemos nada más y nada menos que el corazón del mensaje de esta carta saturada del Evangelio, que es Romanos. De hecho, Martín Lutero, el reformador protestante, él decía que este pasaje es el punto central de Romanos y de toda la Biblia. Si tú quieres saber cuál es el punto más importante de la Biblia, la idea central de la Biblia, es este texto. ¿Y por qué? Porque aquí tenemos la explicación más clara de qué es el Evangelio y por qué son las mejores noticias en el mundo. Pero para entender esto, primero hay que ver un poco el contexto del pasaje. Y entender que antes de llegar a este punto, en los capítulos y versículos anteriores, antes de hablar de la buena noticia del Evangelio, Pablo se detiene un buen tiempo a explicar las malas noticias. Empecemos con lo que habla en el primer capítulo. Pablo declara, en el inicio de la carta, Pablo declara que desea ir a Roma para predicar el Evangelio. Y la razón que él da es muy clara. El Evangelio, que significa buenas noticias, es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y es en el Evangelio que se revela la justicia de Dios, que es por fe de principio a fin. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el Antiguo Testamento se habla de la justicia de Dios para referirse a que Él siempre hace lo correcto, para hablar de su atributo de justicia, pero también para hablar de cómo Él actúa para restaurar a su pueblo, para bendecir a su pueblo, para traer salvación a su pueblo. Y es en ese sentido que Pablo está hablando aquí. Dios prometió que Él iba a restaurar a su pueblo y ahora el Evangelio anuncia que todo el que crea va a experimentar esa salvación. Va a vivir
Ahora bien, ¿por qué necesitamos esta salvación? Porque la ira de Dios está sobre nosotros debido a nuestro pecado. La ira de Dios está sobre las personas que están sin Cristo. Escucha cómo lo dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. En una ocasión le preguntaron al pastor Francis Schaeffer, el pastor y teólogo del siglo pasado, ¿qué le diría a un incrédulo si pudiera hablar durante 1 hora con él? O sea, si tú estás con un incrédulo en el tren, tienes 1 hora para hablar con él, ¿qué le dirías durante esa hora? Y él respondió lo siguiente, él decía, mira, yo pasaría 50 minutos hablándole del pecado y de la condenación y 10 minutos hablándole del evangelio. Y él dijo eso porque las buenas noticias del evangelio no tienen sentido sin el peso de las malas noticias. En especial en una cultura como la nuestra que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. La gente no entiende el evangelio en gran parte porque no entiende por qué es necesario el evangelio. Y hay que explicar eso. Y hay que ser muy claro. Y Pablo hace algo similar aquí. A partir de este versículo, en Romanos capítulo 1, versículo 18, Pablo comienza una exposición muy larga que termina en Romanos capítulo 3, versículo 20. En toda esa sección, prácticamente 3 capítulos, Pablo explica que todos somos pecadores que no pueden salvarse a sí mismos, debido a que estamos bajo la esclavitud del pecado. La palabra pecado significa errar el blanco, pero el uso que la Biblia hace de esta palabra no es como podemos suponer a veces que se trata. Nuestro pecado no se trata de que estábamos buscando hacer lo bueno y fallamos. Fallamos en el blanco porque era muy difícil anotar, como si estuviéramos jugando baloncesto. No conectamos, no encestamos. Y estábamos cerca de anotar, pero no somos tan buenos jugando. A veces creemos que el pecado se trata de eso, de que fallamos en nuestro mejor intento. Pero más bien el pecado se trata de que erramos al blanco porque vivimos apuntando en la dirección correcta. No es que andábamos esforzándonos en hacer lo mejor, es que estábamos tirando a otro lugar por completo. Fuimos creados para caminar junto a Dios, para disfrutar de Él, para adorarle con alegría, pero todos nosotros, de alguna manera u otra, hemos pecado al poner otras cosas en el lugar que solamente Dios merece en nuestras vidas. Eso es idolatría. Esa es la esencia de todo pecado que hemos cometido. Ese es el deshonroso intercambio que cada uno de nosotros ha hecho. Y Pablo lo presenta con estos términos. Pablo habla de esto, Romanos capítulo 1, versículo 22. Profesándose sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 25. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, quien es bendito por los siglos. De eso se trata. Quitamos a Dios del primer lugar y terminamos adorando otras cosas. Esa es la esencia del pecado. En resumen, no importa qué tan buenos nos creamos o las buenas acciones que realicemos, por naturaleza, todos nosotros vivimos como si fuéramos el centro de este mundo. Así hemos cometido el crimen cósmico de desplazar a Dios del lugar que le corresponde en nuestras vidas. Y como Dios es justo, por eso estamos bajo condenación, sin Cristo. Y además es por esto mismo que nuestras relaciones con los demás están afectadas por el pecado. Porque cuando yo creo que soy el centro del universo y vivo de esa forma, ¿quién te crees tú para vivir como si tú fueras el centro del universo? Esta es la raíz más profunda de todos los conflictos que hay en el mundo. Por eso somos egoístas. Por eso buscamos demostrar constantemente que tenemos la razón. Buscamos ganar la aprobación de los demás. Buscamos competir con otros sobre quién debería estar en el centro. La raíz de nuestro problema en el plano horizontal
es nuestro pecado en el plano vertical con Dios. Ahora bien, alguien pudiera decir, es verdad, Pablo, somos pecadores, pero si nos esforzamos, si buscamos obedecer la ley de Dios, vamos a poder cambiar. Y de alguna forma vamos a poder borrar todo lo malo que hemos hecho. Y así vamos a poder restaurar nuestra relación con Dios. Pero Pablo entonces responde, hey, no, eso no funciona así. Eso es imposible. La ley de Dios nos da conocimiento de cómo debemos vivir y nos da conocimiento de que somos pecadores. Pero la ley de Dios no puede transformarnos, ni puede apartar de nosotros la ira de Dios que merecemos. Por nosotros mismos y por nuestros esfuerzos, nadie puede ser justificado delante de Dios. Es decir, nadie puede ser declarado justo delante de Él. Y escucha cómo lo dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 19. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. El Evangelio no tiene sentido hasta que primero entendamos toda esa mala noticia que hemos venido hablando. Y sin embargo, el mundo busca constantemente rechazar esta verdad. Hoy en día, parece que el único pecado en el mundo es decir que existe algo llamado pecado. La gente busca justificarse a sí misma delante de Dios o delante de sí mismo y delante de los demás para tratar de acallar sus conciencias y experimentar paz. Entonces persisten en poner en primer lugar cualquier otra cosa como el sexo, el dinero, el poder, las redes sociales, la reputación, cualquier cosa, para tratar de acallar sus conciencias y llenar el vacío en sus vidas que produce desplazar a Dios del primer lugar. Al mismo tiempo, las personas que vienen a la iglesia y dicen ser cristianas no están automáticamente exentas de esto. Es posible hacer muchas cosas para Dios, pero no porque te has arrepentido y ahora lo atesoras, sino para buscar ganarte tu salvación o para buscar sobornar a Dios para que te dé bendiciones que quieres. Señor, yo te sirvo mucho, ahora dame esto. O para perseguir una paz mental al creer que eres mejor que otras personas, porque tú si vienes a la iglesia y eres un hombre de Dios. El punto que plantea Pablo en Romanos capítulo del 1 al 3 es que somos pecadores y que la falta de religión no puede salvarte, pero tampoco puede salvarte tu religiosidad. Tus obras no pueden salvarte. Las apariencias externas no pueden salvarte. Este es el contexto entonces en el que encontramos el glorioso pasaje que leímos al comienzo y que vamos a estar viendo más de cerca en lo que resta de ese sermón. Somos peores de lo que creemos. No podemos salvarnos y estamos por naturaleza bajo condenación, pero ahora, dice el versículo 21, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. El predicador Martin Lloyd-Jones, él decía que esas dos palabras que comienza el versículo 21, pero ahora, son las palabras más hermosas en la Biblia, porque cambia el panorama por completo. El Evangelio es la buena noticia de lo que Dios hizo en Cristo para que todo pecador sea salvo por medio de la fe en Él. El punto de Pablo aquí es que todos necesitamos creer el Evangelio, porque es el mensaje de cómo Dios nos justifica por medio de la fe. Dios justifica a toda clase de pecador por medio de la fe, lo cual es posible porque Él realizó en Cristo nuestra redención y la propiciación de nuestros pecados, por nuestros pecados. Y así Dios demuestra su amor y su justicia. ¿Qué significa esto? ¿Cómo cambia nuestras vidas? Bueno, en el resto del mensaje vamos a abordar esta realidad. Vamos a profundizar en esta buena noticia a la luz de 3 puntos. Número 1. Dios nos justifica por medio de la fe. Dios nos justifica por medio de la fe. Pablo nos dice que en una nueva era ha comenzado en la cual la justicia de Dios, refiriéndose a su obra justificadora y restauradora, como vimos antes, se ha manifestado aparte de la ley.
Versículo 21 hasta la mitad del 24, dice así: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia. Lo que el mundo más necesita es lo que el Evangelio anuncia. Es el mensaje de la obra de Dios para justificar a pecadores gratuitamente por su gracia. Y ahora bien, presta atención a dos verdades que hay aquí. Dos verdades que Pablo señala que son cruciales. Primero, esta obra de justificación fue anticipada en todo el Antiguo Testamento. Versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas, por el Antiguo Testamento. En otras palabras, la realidad de la justificación por la fe no es el plan B de Dios luego de que nosotros o los israelitas fallamos en salvarnos o algo así. No, la justificación por fe siempre fue el plan de Dios para salvar a pecadores. Como leímos hace un momento, el propósito de la ley no era que fuéramos salvos por medio de ella, sino revelar nuestro pecado. Y aquí leemos también que nos apunta a la salvación, que se revela en Cristo. ¿Sabes qué significa este punto en particular? Que el Antiguo Testamento también habla de nuestra salvación. Significa que deberías leer y meditar más en el Antiguo Testamento, porque te apunta a Cristo, porque tiene que ver con tu justificación y porque te ayuda a entender mejor lo que Jesús hizo en su vida, en su muerte y en su resurrección para darte vida. Hasta donde sé, la mayoría de los cristianos nunca han leído el Antiguo Testamento completo. Creemos que no tiene que ver con nosotros, creemos que es solamente para Israel. Eso es ignorar casi el 70% de la palabra de Dios para tu vida. ¿Cómo podemos crecer en profundidad en nuestra relación con Dios si estamos ignorando gran parte de lo que Él reveló para que conozcamos a Cristo, para que adoremos a Cristo y para que entendamos nuestra salvación? La obra de Dios en Cristo para nuestra justificación fue anticipada en todo el Antiguo Testamento. Lo que vemos en el Nuevo Testamento no fue una improvisación, fue un cumplimiento. Pero en segundo lugar, vemos también que esta obra de justificación es por medio de la fe en Jesús para todos los que creen en Él. Versículo 22 dice: esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente por su gracia. ¿Tú puedes ver cómo se repite en estos pocos versículos la palabra todos? Una vez para decirnos que todos somos pecadores y no alcanzamos la gloria de Dios porque vivimos apuntando en la dirección opuesta y estamos bajo condenación. Y otra vez para decirnos que todos los que creemos somos justificados por la fe y por gracia. Y aquí hay una palabra importante: justificado. ¿Qué significa eso? El verbo justificar en el griego aquí es un término de origen judicial. Es decir, se refiere a una declaración de que algo es algo. No se trata de una transformación, sino una declaración. Es cierto que el Evangelio conduce a nuestra transformación, en la que Dios nos va haciendo cada vez más justos. Esa es nuestra santificación, nuestro crecimiento en santidad. Pero lo que Pablo habla aquí es que el Evangelio se trata primero de nuestra justificación, en la que Dios ya nos declara justos, aunque todavía no seamos justos por nosotros mismos. Dios nos declara justos, Dios declara justos a pecadores que creen. En otras palabras, el Evangelio se trata no solo de cómo Dios nos perdona, sino también nos declara justos por medio de la fe en Él, sin necesidad de que hagamos buenas obras o que seamos perfectos luego de un proceso de purificación y un montón de rituales. Dios nos declara justos mientras todavía somos pecadores. Las obras de la ley no son necesarias para esto.
Escucha cómo Pablo lo dice en los versículos más adelante, en el versículo 27, dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida, no tienes nada de qué presumir. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. En otras palabras, la justificación se trata de que el veredicto final de parte de Dios sobre tu vida ya es dado de manera favorable, de manera adelantada. Tú lo recibes ahora por fe. Es una realidad presente y totalmente por gracia de la que podemos estar seguros si hemos creído. Y esto nos llena de gozo. Esto nos mueve a darle toda la gloria a Dios por nuestra salvación. Y sin esta verdad no hay evangelio. Por eso Lutero decía que la justificación por la fe sola es el artículo sobre el cual se cae o se levanta la iglesia. Porque si tú niegas el evangelio de la salvación por fe, ¿qué evangelio tienes tú? ¿Qué buena noticia hay? Si nadie puede salvarse por obras. Y también el teólogo J. I. Packer decía que esta enseñanza es el atlas que lleva toda la fe cristiana sobre sus hombros. Y escucha lo que decía el reformador Juan Calvino de esta verdad, de esta doctrina de la salvación por fe, justificación por fe. Él decía esto: donde quiera que se quite el conocimiento de la justificación solo por fe, la gloria de Cristo se extinguirá. La religión será abolida, la iglesia destruida y la esperanza de salvación completamente derrocada. Eso estaba en el corazón de la reforma protestante. Somos justificados solamente por fe. Esta es una enseñanza para atesorar y una enseñanza para predicar con urgencia en nuestros días, porque hoy en día la gente está confundida sobre este tema. Porque a diferencia de la época de la Reforma, donde esta doctrina fue muy disputada con la Iglesia Católica, hoy la gente ni siquiera se pregunta cómo podemos ser justificados. Decía R.C. Sproul que hoy en día la idea más común sobre este tema ni siquiera es la justificación por obra, es la justificación por muerte. Porque no importa qué mal has sido, cuando te mueres todo el mundo dice, está en el cielo. Era una buena persona. Todo lo que una persona debe hacer para ir al cielo es morirse. Eso es lo que la gente cree. No, Dios es justo. Necesitamos ser justificados si hemos de poder estar ante su presencia y vivir. El Evangelio habla de la justificación entonces para todo el que cree. ¿Y solo hay que creer? Sí, porque esto es lo que le da toda la gloria a Dios. Y de nuevo, Pablo enfatiza que esto es para todo hombre o mujer que cree en este mensaje. No importa tu pecado pasado, no importa tu lucha o crisis en el presente, no importa tu condición social, el dinero que tienes en el banco, lo que otros digan de ti, no importa tu educación, no importa tu raza, no importa tu nacionalidad. El mundo siempre critica que el cristianismo es una fe bastante exclusiva, pero la verdad es que no puedo pensar en nada verdaderamente más inclusivo que esto, que todo pecador, por medio de la fe, sea justificado. Sin importar quién seas, de dónde vengas y dónde estés, si crees en Cristo como tu Señor y tu Salvador, abandonando tu pecado para atesorarlo a Él, puedes estar seguro de que en Él ya eres justificado, Él ya te ha salvado. Y no existe nada más liberador que esto. Esto significa que puedes vivir en paz sabiendo que tu mayor problema, tu separación de Dios y la condenación que estaba sobre ti, tu mayor problema ya está resuelto. Eso significa que ya no tienes que tratar de llenar tu sensación de vacío con nada más, porque puedes acercarte a Dios y tener comunión con Él, caminar junto a Él. Esto significa que ya no tienes que tratar de justificarte constantemente a ti mismo en tus pensamientos, siempre explicándote a ti mismo, siempre buscando la aprobación de la gente, cuando el Señor del universo, Él ya te ha justificado. Esta verdad nos lleva a poner en humildad a Dios en el centro de nuestras vidas. Y entonces nos lleva a relacionarnos con nuestro prójimo mejor a nivel horizontal.
Esta verdad lo cambia todo. Esta obra de justificación fue anticipada en el Antiguo Testamento y es por medio de la fe en Cristo Jesús para todo el que cree. Ahora bien, ¿cómo puede ser esto posible? Ya que Dios nos declara justos por medio de la fe y que la base de esa justificación no es nuestra propia justicia porque somos pecadores. ¿Cuál es entonces esa base? ¿Cuál es entonces ese fundamento? ¿Cómo Dios puede declararnos justos a nosotros? Esto nos lleva a nuestro siguiente punto. Punto número 2. Dios obró nuestra redención. Punto número 1. Dios justifica a todo pecador por medio de la fe, todo el que cree. Punto número 2. Dios obró nuestra redención. Dios obró nuestra redención y lo hizo al dar la propiciación por nuestros pecados. Esa es la base de nuestra justificación. Esto es lo que Pablo explica a continuación. Ahora sí leamos completo todo el versículo 24 hasta la mitad del versículo 25. Dice así: todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Observa bien lo que dice. Somos justificados por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre. ¿Qué significa esto? Hay dos palabras cruciales aquí que necesitamos entender. La primera palabra es redención. Somos justificados por medio de la redención que Dios obró en Cristo Jesús. Y esta palabra redención hace referencia al pago que se hacía para comprar y para liberar a un esclavo. Eso es lo que tenemos en Cristo. Somos comprados por Dios para que ahora vivamos para Él, libres de la esclavitud del pecado y la condenación que merecemos por nuestra maldad. Es por eso que Pablo puede decirle lo siguiente a los creyentes en Corintios, alentándolos a la santidad. Él les dice primero a los Corintios, capítulo 6, versículo 20, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen en su cuerpo y en su espíritu a Dios, porque su cuerpo y su espíritu, los cuales son de Dios. Porque tú fuiste comprado por Dios, que ahora ya no te pertenece a ti, y eres llamado a glorificarlo entonces. De eso se trata nuestra redención. Somos comprados por Cristo. Somos comprados por Dios. Ahora, la segunda palabra clave que nos ayuda a entender es lo que Pablo está diciendo aquí, es la palabra propiciación. Esa palabra nos ayuda a entender cómo fue posible nuestra redención. Una propiciación es el acto por medio del cual alguien, en este caso Dios, ahora mira de manera favorable y sin ira a otra persona. En otras palabras, la propiciación se trata de satisfacer la ira de Dios, de manera que ahora no estemos bajo ella y podamos gozar del favor de Dios. Pero hay más para decir al respecto. En griego, la palabra traducida aquí como propiciación es la palabra hilasterión, y es la que se usa en la versión griega del Antiguo Testamento para hablar del propiciatorio que estaba oculto en el interior del tabernáculo y en el templo. ¿Y qué era eso? Bueno, también se conoce en otras traducciones de la Biblia como el lugar de expiación. Y era una plancha que estaba sobre el arca de Dios que representaba el lugar donde Dios trataba con los pecados del pueblo y sobre la cual debía rociarse una vez al año la sangre de un sacrificio en el día de expiación. Y la palabra expiación tiene que ver con transferir nuestros pecados fuera de nosotros. ¿Tú puedes entonces captar lo que Pablo está diciendo aquí? Él está diciendo que Jesús es nuestra propiciación. Jesús es ese lugar donde la ira de Dios es satisfecha por nosotros. Él es quien hace la expiación definitiva con su sangre por nuestros pecados, llevando el castigo y la muerte que merecemos. Jesús es el verdadero y máximo propiciatorio y lugar de expiación.
Lo que estaba oculto a la vista en los tiempos del Antiguo Testamento ahora tiene su cumplimiento, ya exhibido públicamente. En otras palabras, Jesús no vino simplemente para morir como un ejemplo de obediencia o para ser un mártir. Él vino a vivir perfectamente en nuestro lugar para morir como un sacrificio perfecto, para morir como un sustituto por nosotros. Nuestro pecado fue transferido a Jesús, quien llevó el castigo por nosotros, de manera que ahora se nos transfiere a su justicia, que es la justicia de Dios. Esta es la base de nuestra justificación. Y todo esto, ¿por qué lo hizo Dios? Lo hizo por amor. Esto es lo que Pablo dice más adelante, Romanos capítulo 5, versículo 8. Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo perfectos, no. En que siendo buenas personas, no. En que siendo gente que va mucho a la iglesia, no. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En eso Dios muestra su amor. El deshonroso intercambio que todos hemos cometido es ponernos en el centro del universo, que es el lugar que Dios merece. Pero el glorioso intercambio del Evangelio, el glorioso intercambio del que cantamos hace un momento, es que Dios se colocó a sí mismo en la persona de su Hijo, en el lugar que tú y yo merecemos. Una cruz, soportando su ira. Dios es tanto el que satisface como el que es satisfecho en su ira, y lo hizo todo por amor a nosotros. Este es el precio de nuestra salvación. Y si piensas en esto, tiene sentido que sea así, porque la esencia misma de perdonar a alguien, de restaurar la relación con alguien que te hizo daño, que te hirió, que te defraudó, es asumir el costo del daño que te hicieron. ¿No es cierto? Cuando alguien te rompe algo o hace daño de alguna manera y tú lo perdonas, tú estás asumiendo el costo de esa cosa que se rompió, ya sea un costo físico o emocional. Tú estás decidiendo no demandar ese costo a la otra persona. Eso es lo que Dios hace en la cruz. Aquí, en la propiciación de Cristo, donde vemos el costo y el precio de nuestra redención. Y solo Dios podía hacer esto por nosotros. Esta es la base sobre la que somos justificados por la fe en Él. Y esta es la razón de nuestra esperanza y consuelo en todo tiempo. A mí me encanta mucho el catecismo de Heidelberg, un catecismo reformado. Habla de esto mismo en la primera parte de su primera pregunta y respuesta, y es uno de los párrafos más hermosos en la Biblia, en la historia de la iglesia, quise decir. Pregunta, dice el catecismo: ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Respuesta: que yo, en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, redención, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, quien con su preciosa sangre ha hecho una satisfacción completa por todos mis pecados, propiciación, y me ha librado de todo el poder del diablo. Hoy para muchas personas la idea de vivir para Dios suena opresivo. Cuando yo leo esto, yo me pregunto, ¿cómo puede ser opresivo seguir a un Dios que te ama de esta manera? Esta verdad no debería llenar nuestros corazones de gozo. Piensa por un momento, ¿cómo puedes estar seguros de que Dios en verdad te ama y cumplirá sus promesas en tu vida? ¿Cómo puedes saber que Él nunca nos abandonará? ¿Cómo puedes tener certeza de que lo tienes todo en Él? Bueno, podemos estar seguros de que Dios nos dará todas las cosas para nuestro bien eterno, porque ya nos dio lo más grande. Ya nos dio lo más valioso. El Padre no escatimó a su Hijo. Eso es lo que Pablo explica más adelante en Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios te amó a tal punto que entregó a su Hijo para que muriera en tu lugar, tú puedes saber que nada en el universo lo va a hacer cambiar de parecer. Nada en el universo es capaz de impedir que Él siga mostrando su bondad hacia tu vida. Nada en el universo es capaz de separarte del amor de Dios. Eso es lo que Pablo sigue diciendo en Romanos capítulo 8.
Yo quiero preguntarte, ¿alguna vez has dudado del amor de Dios? ¿Alguna vez has dudado del amor de Dios? Yo a veces he dudado del amor de Dios. Cuando Dios no responde mis oraciones como yo quisiera, cuando las cosas no resultan como yo quería, cuando veo que otras personas tienen lo que creo que yo merezco y no tengo, cuando el sufrimiento golpea mi vida o la de las personas a las que amo, cuando veo que el mundo todavía está lleno de maldad y dolor, yo he dudado del amor de Dios. Pero aquí, con la mirada puesta en la cruz y no en las circunstancias, tú y yo tenemos la evidencia definitiva de que Él sí nos ama y nos ama sin medida. En resumen, la base de nuestra justificación y esperanza es la muerte redentora y propiciatoria de Cristo por nosotros. Pero ahora queda una pregunta más que debemos hacer. ¿Por qué Jesús tenía que morir? ¿Por qué Dios tenía que salvarnos de esa manera? Si Dios nos ama demasiado, ¿no podía simplemente perdonarnos sin necesidad de una propiciación? Esto nos lleva a nuestro tercer y último punto, que será más breve. Ya hemos hablado de que Dios nos justifica por medio de la fe y que Dios obró en Cristo nuestra redención y propiciación por nuestros pecados. Ahora prestemos atención al tercer punto, la realidad de que Dios nos demuestra su justicia en la cruz. Dios nos demuestra su justicia en la cruz. La idea que transmite Pablo a continuación no es solo que la cruz es la demostración del amor de Dios, sino también de su justicia, porque Él sería injusto si su gloria no es vindicada en el castigo por el pecado. Versículo 25 dice, hablando de Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Tú puedes ver el propósito que Pablo señala aquí? Cristo murió como demostración de la justicia de Dios, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. En otras palabras, el Evangelio no se trata solamente de la justificación del pecador. También se trata de exaltar y de demostrar la justicia de Dios, quien pasó por alto los pecados cometidos por su pueblo en el pasado. Hace unos minutos te pregunté si alguna vez has dudado del amor de Dios. Ahora te pregunto, ¿alguna vez has dudado de la justicia de Dios? ¿Alguna vez has sentido duda o la tentación de la amargura o frustración, o has sentido tristeza al ver el dolor y sufrimiento en este mundo y no sabes si puedes confiar en un Dios que permita todo eso? Yo también he dudado de la justicia de Dios. Y de nuevo, he dudado de la justicia de Dios cuando Dios no responde mis oraciones como yo quisiera, cuando las cosas no resultan como yo quería, cuando veo que otras personas tienen lo que yo creo que merezco, pero que no tengo, cuando el sufrimiento golpea mi vida o la de las personas a las que amo, cuando veo que el mundo todavía está lleno de maldad y dolor. Yo he dudado de la justicia de Dios, pero aquí, una vez más, con la mirada puesta en la cruz y no en las circunstancias, tú y yo tenemos la evidencia definitiva de que Él es perfectamente justo. Piensa en esto, Dios está tan comprometido con su justicia que estuvo dispuesto a quebrantar a su Hijo a fin de poder perdonar nuestros pecados sin dejar de ser justo. Entonces tú puedes confiar en que Él es justo al permitir todas las cosas que vemos que están mal en este mundo, que no entendamos todas sus razones, porque Él también promete que Él va a traer su justicia. Tú puedes confiar en que Él nunca peca contra ti, nunca peca contra alguien más. Puedes confiar en que Él ciertamente va a arreglar todo como lo prometió, porque Él es justo y las personas justas no mienten.
Este es el glorioso evangelio que somos llamados a creer y compartir. Dios nos justifica por medio de la fe en Cristo. Dios obró nuestra redención y la propiciación de nuestros pecados, y Dios nos demuestra su amor y su justicia en la cruz del Calvario. Así que ahora quiero concluir con esta pregunta. ¿Tú crees en esta buena noticia que hemos hablado? ¿Crees en Jesús como tu Salvador? No como un Salvador, sino como tu Salvador. Ese Jesús del que hemos hablado, Él no se quedó en la cruz. No se quedó tampoco en un sepulcro. Él resucitó victorioso y ha recibido del Padre toda autoridad para juzgar a este mundo, a cada persona. Y va a llegar el día en que cada uno de nosotros va a estar frente a Él para ser juzgado. Tú podrás en ese día presentarte ante su majestad como alguien justificado por gracia y que realmente creyó su evangelio. Si no has creído en verdad, incluso a pesar de que asistes a la iglesia, incluso a pesar de que eres de una familia creyentes o otros te tratan como creyente, si no has creído esta verdad, no te engañes a ti mismo, como por mucho tiempo yo lo hice. Dios no quiere tu religiosidad, Él quiere tu corazón. Dios no quiere tus intentos de salvarte o pretender sobornarlo para obtener cosas. Dios quiere que descanses en su amor, que puedas conocerlo y caminar verdaderamente junto a Él. Y esto solo es posible cuando hemos sido declarados justos por medio de la fe. Hoy es el día para que creas en Cristo como tu Señor y como tu Salvador, como el único que puede satisfacerte y el único que te ama sin medida. Y si ya has creído el Evangelio, si ya has creído todo esto que hemos venido hablando y que es más maravilloso de lo que podemos expresar con palabras, ya sabes lo que voy a decirte. Comparte este mensaje con los demás. Predícalo, anúncialo. Pero mientras lo haces, no olvides que este mensaje también sigue siendo para ti. No dejes de volver al principio, no dejes de volver a este mensaje. No dejes de predicarte el Evangelio todos los días, porque los evangélicos nunca dejamos de necesitar el Evangelio.